La reunión estaba programada para las 2 de la tarde. En mi calendario decía simplemente check-in trimestral con Vanessa. Nada fuera de lo común. Llevaba 3 meses trabajando bajo la nueva directora de marketing, y hasta ese momento todo había sido correcto, aunque distante. Educada, pero fría. Subí al piso 12 con mi carpeta de informes bajo el brazo. 8 años de trabajo en esa empresa, construyendo puente tras puente con comunidades que históricamente habían sido ignoradas por la industria cosmética. 8 años ganándome la confianza de activistas, líderes comunitarios, madres de familia que nunca habían visto productos diseñados pensando en ellas. Ese era mi trabajo, directora de diversidad e inclusión en una marca de cosméticos que, al menos en papel, decía tomarse en serio la representación. La oficina de Vanessa tenía vistas al centro de la ciudad. Ventanales enormes, muebles escandinavos, una planta que probablemente costaba más que mi salario de una semana. Ella estaba sentada detrás de su escritorio, con el pelo rubio perfectamente liso cayendo sobre un blazer color marfil. 31 años, recién llegada de una agencia boutique en Nueva York, contratada para revolucionar nuestra presencia digital. Esas fueron las palabras exactas del comunicado interno. Siéntate, dijo sin levantar la vista de su portátil. Me senté. Coloqué la carpeta sobre mis rodillas. Mira, empezó, cerrando la laptop con un gesto seco. Voy a ser directa contigo porque respeto tu tiempo. Hemos estado evaluando toda la estructura del departamento de marketing, y hemos tomado algunas decisiones estratégicas. Algo en mi estómago se contrajo. Tu trabajo estos años ha sido académico. Muy bien intencionado, sin duda. Pero la realidad es que el mercado se mueve rápido, y necesitamos un enfoque más ágil, más visual, más conectado con lo que la gente realmente consume en redes sociales. Parpadeé. ¿Académico? Sí. Demasiado enfocado en procesos, en consultas interminables, en comités. La inclusión hoy no se construye en mesas de diálogo. Se construye con contenido auténtico, con historias que conectan emocionalmente. Vanessa, mi trabajo precisamente es asegurar que esas historias sean auténticas. Que cuando mostramos a alguien de una comunidad específica, esa persona esté realmente involucrada, que su voz importe, que no estemos simplemente usando su imagen. Ella suspiró. Como si yo fuera una niña que no entiende cómo funciona el mundo. Y ahí está el problema. Ese enfoque ya no encaja con la imagen de marca que estamos construyendo. Necesitamos movernos con más libertad creativa. No podemos estar frenando campañas enteras porque un comité consultivo tiene objeciones. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Sentí como el calor subía por mi cuello. ¿Frenar campañas? Vanessa, mi trabajo ha evitado 3 crisis de reputación en los últimos 2 años. Cuando querían lanzar esa línea de productos, tribales, sin hablar con ninguna comunidad indígena, yo detuve eso. Cuando marketing quería contratar a influencers que habían hecho blackface, yo lo señalé. Exacto. Su tono no cambió. Y eso es exactamente lo que digo. Siempre poniendo frenos. Siempre diciendo que no. Las marcas que están ganando ahora son las que se atreven, las que toman riesgos. Los riesgos con la dignidad de las personas no son riesgos creativos. Son errores. Ella cruzó los brazos. Mira, no vine aquí a discutir filosofías. La decisión ya está tomada. Tu posición se elimina. Te daremos tu paquete de indemnización, 3 meses de salario, y una carta de recomendación. Recursos Humanos te contactará mañana con los detalles. El mundo se detuvo. Eliminan mi posición. Así es. Vamos a integrar los temas de diversidad de forma transversal en todo el equipo. No necesitamos un departamento separado. Eso en sí mismo es divisivo. Me quedé mirándola. A su rostro sin una sola arruga de preocupación. A sus uñas perfectamente pintadas de color nude.
a la forma en que sostenía su café con leche de avena como si estuviéramos hablando del clima. ¿Algo más que quieras discutir?, preguntó. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero mi voz salió firme. No. Creo que has dejado todo bastante claro. Perfecto. Ah, y por favor, entrega tu laptop y tu pase de acceso en recepción antes de las 5. No queremos que esto se alargue innecesariamente. Salí de esa oficina sin mirar atrás. El pasillo estaba lleno de gente trabajando en sus cubículos, ajenos a que acababan de destruir 8 años de mi vida en 14 minutos. Nadie levantó la vista. Nadie notó que yo caminaba hacia el ascensor con las manos apretadas en puños, mordiéndome el labio para no llorar ahí mismo, delante de todos. Cuando llegué a la planta baja y entregué mis cosas, la recepcionista me dio una sonrisa de lástima. Lo siento mucho, susurró. Gracias, dije. Y salí a la calle. Afuera hacía frío. Era octubre, y las hojas empezaban a caer. Me senté en un banco frente al edificio, con el bolso en el regazo, y por primera vez en años, no supe qué hacer a continuación. Los primeros días después del despido fueron raros. Despertar sin un lugar al que ir. Revisar el correo y no encontrar nada urgente. Silencio. Pero en ese silencio empecé a recordar cosas. Recordé mi primer día en la empresa, 8 años atrás. Yo acababa de terminar mi maestría en estudios culturales, y estaba llena de ideales y poca experiencia real. Me contrataron para un puesto que ni siquiera tenía un título claro: coordinadora de iniciativas comunitarias. Básicamente, alguien que se asegurara de que la marca no metiera la pata en temas sensibles. Al principio, nadie me tomaba en serio. Yo era la chica de los talleres aburridos, la que enviaba correos largos que nadie leía sobre por qué esto podría ser problemático. Pero poco a poco, empecé a construir algo real. Conocí a Teresa, una líder comunitaria de una reserva indígena a 3 horas de la ciudad. Ella dirigía un colectivo de mujeres artesanas que hacían textiles increíbles. Fui a visitarla, no como representante de la marca, sino como alguien que quería aprender. Me senté con ella y con otras mujeres durante horas, escuchando sus historias, bebiendo café, viendo cómo trabajaban. Meses después, cuando la marca quiso lanzar una colección de maquillaje inspirada en textiles étnicos, yo propuse algo diferente: colaborar realmente con el colectivo de Teresa. Pagarles como consultoras. Usar sus diseños con su permiso explícito. Poner sus nombres en los créditos. Donar un porcentaje de las ventas a su comunidad. Fue complicado. Finanzas puso 1000 objeciones. Legal quería contratos imposibles. Pero insistí. Y cuando la colección se lanzó, fue un éxito no solo comercial, sino ético. Las mujeres del colectivo aparecieron en nuestras redes sociales contando su historia con sus propias palabras. La prensa especializada elogió el enfoque. Ganamos un premio de responsabilidad social. Pero lo más importante no fue el premio. Fue la llamada que recibí de Teresa 2 meses después del lanzamiento. Mi hija va a poder ir a la universidad, me dijo. Con el dinero de las ventas, pudimos ahorrar lo suficiente. Nunca pensé que eso sería posible. Eso no aparecía en ningún reporte trimestral. No se podía medir en clics ni en impresiones. Pero era real. Luego estaba Marcus, un fotógrafo con parálisis cerebral que usaba silla de ruedas. Lo conocí en un evento comunitario, y me impresionó su trabajo. Propuse contratarlo para una campaña sobre belleza accesible. De nuevo, encontré resistencia. ¿Va a poder trabajar con el ritmo que necesitamos?, preguntó el director creativo de entonces. ¿Por qué no le preguntas a él?, respondí. Marcus no solo cumplió con los tiempos. Superó las expectativas. Sus fotos tenían una sensibilidad que ningún fotógrafo sin discapacidad había logrado capturar. Él entendía lo que significaba ser invisible, y sus imágenes hacían visible a personas que nunca habían sido vistas. Después de esa campaña, conseguimos que los espacios de la empresa fueran más accesibles. No porque yo lo exigiera, sino porque el equipo empezó a darse cuenta de que la inclusión no era un favor. Era simplemente diseñar las cosas bien desde el principio.
También trabajé con Aisha, una activista musulmana que luchaba contra la islamofobia en la industria de la belleza. Durante 2 años, nos reunimos mensualmente. Ella me educó, con paciencia infinita, sobre lo que significaba llevar hijab y cómo las marcas cosméticas sistemáticamente ignoraban a las mujeres musulmanas en sus campañas. Cuando finalmente lanzamos una línea de productos de larga duración pensada para mujeres que cubren su cabello y necesitan que el maquillaje resista todo el día, Aisha lloró durante la presentación. Es la primera vez que siento que una marca realmente me ve, dijo. Todo ese trabajo. Todos esos años. Todas esas relaciones construidas con cuidado, con respeto, con tiempo. Para Vanessa, eso era académico. Para mí, era la diferencia entre usar a las personas y realmente incluirlas. Y ahora yo estaba afuera. Y todo lo que había construido estaba en manos de alguien que pensaba que la inclusión era un filtro de Instagram. 2 semanas después de mi despido, vi el primer anuncio. Estaba en mi apartamento, todavía en pijama a las 11 de la mañana, navegando sin rumbo en redes sociales, cuando apareció. Un vídeo pulido, con música emotiva, imágenes de mujeres de diferentes etnias sonriendo a la cámara. El logo de la marca aparecía al final con un mensaje: Belleza sin fronteras. Nuestra nueva campaña celebra la diversidad auténtica. Me quedé helada. La campaña mostraba a una modelo con lo que claramente era vestimenta ceremonial indígena. Tocados con plumas, patrones geométricos pintados en su rostro, joyería que cualquier persona con mínimo conocimiento reconocería como sagrada en varias culturas. Todo mezclado, sin contexto, como si fuera un disfraz exótico. Había una modelo en silla de ruedas, sí. Pero la filmación estaba hecha en una locación con escaleras al fondo. Un mensaje sobre superar barreras que completamente ignoraba la ironía. Y había una mujer con hijab. Pero el maquillaje que llevaba era completamente inapropiado para cualquier mujer musulmana practicante. Brillos excesivos, colores llamativos, un estilo que contradecía los principios de modestia que muchas mujeres musulmanas valoran. En los créditos, busqué los nombres de consultores comunitarios. No había ninguno. Busqué a las modelos en las redes sociales. La chica con el tocado de plumas era una influencer de Los Ángeles sin ninguna conexión con comunidades indígenas. La modelo en silla de ruedas no tenía ninguna discapacidad real. La silla era un prop, un accesorio para el mensaje. Me temblaban las manos. Llamé a Teresa. Ella ya lo había visto. ¿Cómo pudieron? Su voz sonaba rota. Ese tocado que están usando es sagrado. No es un accesorio. No es algo que cualquiera pueda ponerse para verse exótico. Punto. Ya no trabajo ahí, Teresa. Me despidieron. Hubo un silencio largo. ¿Te despidieron? ¿A ti? ¿La única persona que realmente nos escuchaba? Sí. Entonces ahora entiendo cómo pasó esto. También llamé a Marcus. Él estaba furioso. Usar una silla de ruedas como utilería. Como si la discapacidad fuera un disfraz que te pones para parecer inclusivo. ¿Sabes lo que eso nos dice a las personas que realmente vivimos con discapacidad? Que solo importamos como imagen, no como seres humanos reales. Y Aisha simplemente me dijo: sabía que esto pasaría cuando te fueras. Lo sabía. Pasaron 3 días. La campaña se lanzó oficialmente en todas las plataformas. $400.000 de presupuesto. Anuncios en revistas, vallas publicitarias en ciudades importantes, colaboraciones con influencers. Y entonces empezó. Un hilo de Twitter de una activista indígena descomponiendo cada elemento problemático del vídeo. Más de 50.000 compartidos en las primeras horas. Un vídeo de TikTok de un creador de contenido con discapacidad explicando por qué usar la silla de ruedas como prop era ofensivo. 2 millones de visualizaciones. Un artículo en un medio especializado en cultura musulmana, titulado «Cuando la inclusión es solo un traje que ponerse y quitarse». Para el 5º día, había hashtags. Almohadilla boicot Lunara Cosmetics. Almohadilla appropriation not inclusión. Almohadilla performative activism. Yo no participé públicamente.
No dije nada en redes sociales. Simplemente observaba cómo todo lo que había advertido durante años finalmente explotaba. Recibí un mensaje de alguien del equipo que todavía estaba en la empresa. Vanessa está en pánico. Están teniendo reuniones de emergencia cada 2 horas. Quiere contactarte. No respondí. 2 días después, recibí un correo de Vanessa. Necesito hablar contigo urgentemente. Creo que hubo un malentendido con respecto a tu salida. Me gustaría explorar la posibilidad de que regreses como consultora externa para ayudarnos a navegar esta situación. Lo leí 3 veces. Luego lo borré. La primera gran cadena de tiendas que retiró los productos fue una cadena nacional de farmacias. Lo anunciaron en un comunicado elegante. En solidaridad con las comunidades afectadas por la reciente campaña publicitaria, hemos tomado la decisión de suspender temporalmente la venta de productos de esta marca mientras se revisa su enfoque hacia la diversidad y la inclusión auténtica. Eso fue el día 11 después del lanzamiento de la campaña. Para el día 14, 2 tiendas especializadas en cosmética también retiraron los productos. Los medios recogieron la historia. No solo medios especializados, sino prensa general. Cuando la inclusión se vuelve apropiación, el caso de una marca de cosméticos que no escuchó. La diferencia entre representación y explotación. El coste de no tener consultores reales de diversidad. Algunos artículos mencionaban que la empresa había despedido recientemente a su directora de diversidad. No mencionaban mi nombre, pero quienes conocían la historia sabían que hablaban de mí. Recibí mensajes de antiguos colegas. Algunos solidarios. Otros preguntándome si yo había filtrado algo a la prensa. Como si yo hubiera tenido que hacer algo. La realidad era que las propias comunidades afectadas tenían voz, y finalmente habían sido escuchadas, aunque fuera por la vía del escándalo. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas queriendo entrevistas. Yo decliné todas. No quería ser parte del espectáculo. No quería que mi cara apareciera junto a esta debacle. Esto no era sobre mí. Era sobre las personas que habían sido usadas como accesorios. Pero Teresa sí habló con la prensa. Dio una entrevista larga y reflexiva sobre lo que significa la apropiación cultural, sobre cómo durante años había trabajado con la marca bajo un modelo de colaboración respetuosa, y cómo todo eso se había tirado por la borda. La persona que nos protegía ya no está, dijo en la entrevista. Y ahora vemos qué pasa cuando nadie detiene las malas decisiones. Marcus también habló. Escribió un artículo de opinión en un medio importante sobre la diferencia entre inclusión real y performativa. Fue compartido más de 100.000 veces. Para la semana 4, la empresa emitió un comunicado oficial disculpándose. Palabras vacías, redactadas por el departamento legal. Lamentamos profundamente cualquier ofensa causada. Estamos comprometidos con aprender y mejorar. Cancelaron la campaña oficialmente. $400.000 a la basura. Pero el daño iba más allá de lo económico. Varias organizaciones de derechos civiles publicaron declaraciones criticando a la marca. Influencers que habían sido embajadores de la marca terminaron sus contratos. Hubo una protesta pequeña pero simbólica frente a la sede corporativa, con carteles que decían, «Nuestra cultura no es su estética». Yo seguía todo esto desde mi apartamento, con una mezcla de tristeza y una extraña sensación de vindicación que no me hacía sentir bien. No me alegraba de que esto estuviera pasando. Me dolía. Me dolía por las personas que habían sido usadas. Me dolía por los colegas que todavía estaban ahí dentro, tratando de apagar un incendio que no habían provocado. Me dolía por lo que había sido destruido. Una noche, a las 2 de la madrugada, recibí otro correo. Esta vez del director general de la empresa. Apreciada colega, empezaba, lo cual era irónico porque ya no era su colega. He estado revisando lo ocurrido en las últimas semanas y me he dado cuenta de que cometimos errores significativos, tanto en la campaña como en decisiones internas previas. Me gustaría reunirme contigo personalmente para discutir cómo podríamos rectificar la situación. Tu experiencia y tu relación con las comunidades son invaluables. Leí el correo varias veces.
Parte de mí quería responder con todo lo que sentía. Con la rabia de haber sido descartada. Con la frustración de que solo me valoraran ahora que todo estaba en llamas. Pero no respondí esa noche. En cambio, llamé a Teresa, a Marcus, a Isa. Les pregunté qué querían ellos. No qué quería yo, sino que necesitaban las comunidades que habían sido afectadas. Justicia, dijo Teresa. Y que esto no vuelva a pasar. Cambios reales en cómo operan, dijo Marcus. No solo palabras bonitas. Que entiendan que no pueden usar nuestras identidades como mercancía, dijo Aisa. Esas conversaciones me dieron claridad. Al día siguiente, respondí al director general. Pero no para decir que sí. Agradezco que me contacte. Sin embargo, cualquier conversación sobre mi posible regreso debe comenzar con acciones concretas hacia las comunidades afectadas. No estoy interesada en ser parte de ejercicios de relaciones públicas. Si realmente hay voluntad de cambio sistémico, hay pasos que deben tomarse primero. Y le envié una lista. No de demandas para mí, sino de acciones para ellos, disculpas públicas específicas a cada comunidad afectada, compensación a las comunidades indígenas cuya iconografía fue usada, creación de un fondo para organizaciones de discapacidad, consultoría pagada a las personas que habían sido explotadas en la campaña, y auditoría externa de todos los procesos de inclusión. No esperaba que aceptaran. Pero lo hicieron. 6 meses después, estaba sentada en una cafetería pequeña del centro, con vista a la calle. Era abril, y los árboles empezaban a florecer. Mi laptop estaba abierta frente a mí, pero no estaba trabajando. Estaba leyendo un artículo. Un análisis de caso académico sobre apropiación cultural en marketing, publicado en una revista especializada. El caso que analizaban era exactamente el desastre de la campaña de mi antigua empresa. Sonreí al leer las conclusiones. Este caso ilustra la diferencia crítica entre consulta performativa y colaboración auténtica. La ausencia de profesionales capacitados en diversidad resultó en un coste no solo reputacional, sino ético. Cerré la laptop. No había vuelto a la empresa. Después de que aceptaran mi lista de acciones, mantuve conversaciones con el director general y con el nuevo equipo que contrataron para reconstruir el departamento de diversidad. Les ofrecí guía, pero desde afuera. En mis propios términos. Resulta que despedirme fue la mejor decisión que tomaron por mí. En esos 6 meses, 3 marcas éticas de cosméticos me contactaron. Querían construir programas de inclusión de la forma correcta, como dijeron. Empresas más pequeñas, con menos presupuesto, pero con valores reales. Me contrataron como consultora independiente. El trabajo era similar, pero la diferencia era enorme. Yo elegía con quién trabajar. Yo ponía los límites. Yo establecía los estándares. Y si alguien no estaba dispuesto a hacer las cosas bien, simplemente no trabajaba con ellos. Esa libertad era algo que nunca había tenido antes. Teresa y su colectivo ahora tenían contratos con 2 de esas marcas. Marcus estaba liderando una serie de talleres sobre accesibilidad en diseño creativo. Aisa había lanzado su propia línea de productos para mujeres musulmanas, y yo estaba asesorándola en el lanzamiento. Pero hubo algo más. 2 meses después del escándalo, un equipo legal me contactó. Resultó que una organización de derechos indígenas estaba preparando un caso sobre apropiación cultural y prácticas comerciales injustas. Querían que yo testificara como experta. No contra mi antigua empresa específicamente, sino sobre prácticas de la industria en general. Acepté. Pasar esos días en la corte, explicando con calma y claridad por qué importaba el consentimiento informado, porque la consulta real era diferente de simplemente contratar a alguien para que apareciera en una foto, porque las comunidades merecían compensación justa cuando su cultura se convertía en mercancía, fue agotador. Pero también fue sanador. Le estaba dando voz a todo lo que había defendido durante años, pero ahora en un contexto donde realmente importaba. Donde tenía peso legal. El caso todavía estaba en proceso, pero ya había generado cambios. Varias empresas habían empezado a revisar sus políticas.
Asociaciones industriales estaban desarrollando guías de mejores prácticas. Cambio real. Lento, imperfecto, pero real. Una tarde, recibí un correo de Vanessa. No lo esperaba. Habían pasado meses sin ningún contacto. Sé que probablemente no quieras saber de mí, empezaba el mensaje. Pero quería decirte que tenías razón. En todo. No lo entendí entonces, y pagué el precio. Ya no trabajo en la empresa. Renuncié 3 meses después de la crisis. He estado reflexionando mucho sobre lo que pasó. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que aprendí una lección dura. Y que lo siento. Leí el correo 2 veces. Parte de mí sintió satisfacción. Otra parte sintió tristeza. No por ella específicamente, sino por todo lo que había tenido que romperse para que alguien aprendiera esa lección. No respondí de inmediato. Lo dejé reposar unos días. Finalmente, escribí algo breve. Gracias por escribir. Espero que tu siguiente paso esté guiado por lo que aprendiste. No necesitaba decir más. Ahora, sentada en esa cafetería en abril, con el sol entrando por la ventana y el sonido de conversaciones a mi alrededor, me di cuenta de algo. Este no era el final que había imaginado cuando salí de ese edificio 6 meses atrás, con las manos temblando y sin saber qué hacer. Había imaginado colapso, fracaso, irrelevancia. Pero en cambio, había encontrado algo mejor. Propósito sin compromiso. Trabajo sin tener que justificar constantemente mi existencia. Relaciones auténticas con comunidades que me respetaban no porque fuera conveniente, sino porque había demostrado durante años que se podía confiar en mí. Y cuando las marcas grandes inevitablemente volvieran a meter la pata, como siempre lo hacían, ahí estaría yo. No para rescatarlas. No para hacer que se vieran bien. Sino para representar a las personas que merecían algo mejor. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Teresa. ¿Sigues disponible para la llamada de mañana? Hay una marca grande que quiere hacer una colaboración real con nosotras, pero no vamos a firmar nada sin que tú revises el contrato primero. Sonreí. Por supuesto. Nos vemos mañana. Cerré el laptop, terminé mi café, y salí a la calle. El mundo seguía girando. Las empresas seguían cometiendo los mismos errores. Pero ahora yo estaba donde necesitaba estar. No dentro de un sistema roto tratando de arreglarlo desde adentro. Sino afuera, construyendo algo nuevo. Y eso, descubrí, era más que suficiente. A veces te despiden de lugares que te necesitaban, pero que no podían verte. Y resulta que eso no es el final de tu historia. Es solo el momento en que finalmente empiezas a escribirla tú misma. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.